¿Te has preguntado alguna vez cuándo dejarás de traducir cada una de las palabras en tu cabeza y empezarás a pensar directamente en inglés, alemán u otro idioma? ¿Cómo y cuándo empezaré a hablar como un verdadero francés? Estos americanos hablan y piensan tan rápido. ¿Cómo puedo hacerlo yo también? Dios mío, el alemán es tan difícil y formar frases es una pesadilla. Independientemente del idioma, pensar directamente en una lengua extranjera puede ser un problema si no lo abordas de la manera adecuada. Pero no te preocupes, porque al final del vídeo sabrás exactamente cómo hacerlo. Pensar directamente en cualquier idioma extranjero no es tarea fácil y no puedes forzarlo. Sin embargo, con el enfoque correcto puedes progresar significativamente y empezar a pensar de manera natural y directa en el idioma que estás aprendiendo. Aquí te presento 3 estrategias esenciales para dejar de traducir mentalmente y empezar a pensar directamente en tu idioma meta. Vamos a ello. Estrategia inteligente número 1. No estudies un idioma, adquiérelo. Imagina que llevas un tiempo aprendiendo italiano, la mia bella lingua madre. En ese caso, estoy seguro de que quieres empezar a pensar y hablar directamente en italiano lo antes posible. ¿Cuál es la manera más rápida de llegar ahí? Pues escucha esto. Pensar y luego hablar directamente en italiano proviene de tener el italiano dentro de ti. Y no me refiero a una rica carbonara flotando en tu estómago. Me refiero a la estructura del italiano, su gramática, su melodía en tu cerebro. Te cuento cómo lo logré yo mismo con el inglés. Cuando empecé a aprender inglés, pasé 2 años difíciles traduciendo constantemente en mi cabeza. Cuando llegaba el momento de hablar, me costaba horrores. Mi tutora me decía, "Hey, how are you today?" Hola, ¿qué tal estás hoy? Y yo tardaba 3 eternos segundos en responderle. ¿Cómo estoy? How am I? Bien, pero estoy cansado hoy. Pensaba que todo esto era normal y que con el tiempo cambiaría. Pero si hubiera continuado con lo que había aprendido en la escuela, probablemente jamás habría hablado inglés con fluidez. ¿Qué es lo que lo cambió todo? Pues una encantadora y amable mujer de Chicago llamada Susan. Susan, mi tutora americana, identificó mi problema rápidamente. En lugar de forzar conversaciones o hacer ejercicios aburridos de gramática, sugirió cambiar de enfoque, pensar de la producción al input. Durante los primeros meses, en lugar de hablar, analizábamos textos juntos y me animaba a leer mucho y a ver películas entre una lección y otra. Así empecé a consumir contenido comprensible, atractivo y rico. Mi parte favorita era ver la película de la semana. Cada día veía un fragmento con subtítulos y anotaba palabras o frases interesantes que no conocía. Un film al giorno toglie il professore di torno. Una película al día mantiene alejado al profesor. En solo unos meses empecé a pensar y hablar inglés. ¿Magia? No, sentido común. Lo que hice fue dejar de aprender inglés y empezar a adquirirlo. Adquirir un idioma significa dejar que entre en ti a través de contenido comprensible e interesante. Así de simple. Mi consejo es que consumes contenido interesante y comprensible todos los días. Si eres principiante, usa diálogos simples de recursos como Assimil, Teach Yourself o nuestro curso Smart Italian. Estrategia inteligente número 2. Aprende a pensar en palabras clave. Saca tu Tarzán interior. Hace 2 años estaba en la estación Termini de Roma cuando una señora me preguntó en un italiano roto: ¿Treno Venezia? ¿Tren Venecia? En un primer momento el snob lingüístico en mí pensó: pésimo italiano. Pero lo cierto es que hizo un trabajo fantástico. Se hizo entender con unas pocas palabras simples y tuvo la valentía de hacerlo. Esto es clave. Comunicarse importa más que intentar hablar a la perfección. Simplifica tus pensamientos. Enfócate en las palabras clave que transmiten tu mensaje. Estrategia inteligente número 3. La escritura ayuda a pensar. En 2018 encontré unos pequeños cuadernos en mi librería favorita, Feltrinelli. Empecé a anotar palabras clave y a formar frases simples a partir de ellas. Por ejemplo, escribía en griego, pero lo ponemos en español: María irá a Roma. Y formaba frases como: María va a Roma, María fue a Roma, María no fue a Roma. Escribir palabras clave obliga a tu cerebro a atar cabos y formar tus propias frases. Coge un cuaderno y escribe 10 frases simples con 3 palabras clave. Empieza hoy mismo. Practícalo 5 o 10 minutos al día y verás cómo empezarás a pensar y hablar enseguida. Ahí lo tienes, querido estudiante de idiomas. Consume contenido interesante. Apóyate en palabras clave y conecta todo a través de la escritura. Sigue estas estrategias y en poco tiempo
Pensarás y hablarás directamente en inglés, italiano, alemán, chino o cualquier otro idioma que estés aprendiendo. Si te cuesta dejar de traducir mentalmente y quieres hablar con fluidez de una vez por todas, echa un vistazo a mi curso Supera la fase de estancamiento del nivel intermedio. El curso está completamente en español. Toda la información está en la caja de descripción y en los comentarios. Y con esto terminamos ya por hoy. Hasta la próxima y, como siempre, feliz aprendizaje de idiomas.